estamos en contacto con la doctora Matilda Lisdero. Ella es especialista en medicina, homeopatía y psiconeuroinmunoendocrinología. Bienvenida a La Mañana en Casa, un placer estar en contacto con vos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, se viene un taller en Montevideo, contanos un poco eso y después nos metemos un poquito más en tema para que la gente conozca de qué se trata. Vale, el domingo 18 voy a estar en Montevideo dando un taller sobre una introducción al modelo de las 5 leyes biológicas, que es un modelo de medicina mente-cuerpo. Ahí, parecido a lo que dice ahí psiconeuroinmunoendocrinología, es entender que nuestro cuerpo responde con los tejidos a partir de la percepción de algún evento que es percibido por tus sentidos y acompañado por tu sistema hormonal, tu sistema del estrés y tus tejidos que intentan ayudarte a sobrevivir. Entonces es una manera de entender por qué nos enfermamos y que la enfermedad es otra cosa en realidad. Bien, o sea que es una explicación más allá de lo clínico, lo que puede decir un médico de por qué las enfermedades se manifiestan en nuestro cuerpo. Claro, nosotros como médicos nos ocupamos en general, lo que nos enseñan en la universidad es a ayudar a las personas a lidiar con síntomas, que está muy bien, que ayudemos a que las personas se sientan mejor, pero en general la medicina se ocupa poco de saber por qué estamos en esa situación. Y eso es lo que yo me busqué como médico, que ya llevo 25 años, dije, no puede ser que no sepamos exactamente por qué se producen las cosas. Muchas veces la medicina oficial habla de por qué, pero confunde el por qué con el cómo. Una célula deja de funcionar porque hay un anticuerpo o porque pasa alguna cosa, y yo quería saber por qué sucede eso, como el paso anterior. Y lo encontré en este modelo de las 5 leyes biológicas, que es entender que tu cuerpo tiene los tejidos que tiene con una función, como que Dios, la naturaleza, quien sea, nos puso tejidos para que se ocupen de cada situación que nos puede pasar. Y entonces cuando uno desafía o una situación nos sobrepasa físicamente o emocionalmente, puede suceder que algún tejido diga, bueno, yo me encargo de esta situación. En ese yo me encargo es que sufren cambios, y en ese proceso que arranca con una situación de estrés vivida de cierta forma, aparece en algún momento una inflamación, un dolor, una incapacidad, un cambio en algún tejido, y la medicina te lo llama enfermedad y te ofrece un tratamiento sintomático, que está muy bien, pero cuando ese tratamiento no funciona o cuando el síntoma vuelve a recaer, quiere decir que ahí hay algo que tenemos que seguir investigando, porque debe haber alguna circunstancia que está haciendo que uno caiga como en un círculo vicioso, y ahí es donde el modelo de las 5 leyes nos ayuda a entender por qué estamos en esa situación y qué hacer para evitar eventuales recaídas posteriores, como Claro. encontrarse con herramientas para cambiar un poco nuestra visión de la vida y ponernos en otro lugar y entender qué son esas cosas que nos están doliendo, que tal vez no nos damos cuenta en la vida cotidiana, ¿no? Claro, de un tiempo a esta parte se está hablando mucho más de las emociones y validarlas también, ¿no? No solamente por lo que sentimos, digamos, emocionalmente, sino también lo que se siente y se manifiesta físicamente. Los doctores están un poco más abiertos ahora a este tipo de cosas, tener una medicina quizás alternativa u otra opinión, ¿no? ¿Cuánto las emociones pueden afectar, lo emocional puede afectar en lo físico? Claro, diríamos que tu cuerpo percibe el entorno y en ese entorno suceden cosas. Cuando suceden cosas, la manera de que vos lo percibas humanamente es a través de una emoción. En general, como uno dice, tengo miedo, tengo bronca. Cuando uno no le da salida o se queda como apretando esa tecla mucho tiempo, podría, en ciertas circunstancias, que aparezca la función de un órgano o un órgano intentando resolver esa situación. Para ser un poco más claro, el intestino digiere, ¿no? Como que es el que lo tenemos para que nos nutra. Pero también el intestino gestiona situaciones que son una porquería. El intestino nos saca la porquería que no necesitamos. Este médico alemán llamado Hammer se dio cuenta qué situaciones afectan cada órgano, o para qué está cada órgano y cuál es ese diálogo entre tu psiquis, el mundo exterior y ese órgano.
Entonces, uno puede tener problemas intestinales porque está masticando enojo, situaciones injustas, desagradables. Entonces, vale que uno vaya al médico y te den el remedio, la dieta, pero también puede ayudar mucho que te ayuden o que te digan qué tenés que hacer o que te orienten hacia cómo gestionar esos enojos para que el síntoma también ayude a que se te vaya, ese Claro. cambio tuyo en la conducta. Entonces, es entender que somos un ser emocional y las emociones serían los alimentos como si fuera el combustible de los programas biológicos. Y un programa biológico sería un tejido que se pone en funcionamiento para hacer frente a un desafío que le plantea el entorno. Claro, un entorno que hoy por hoy, ¿no? Vivimos en una vorágine constante, acelerados, con mucho estrés. Me imagino que deben haber enfermedades hoy por hoy más comunes por las que uno puede Claro. pasar, simples, ¿no? Desde un dolor de garganta, un dolor de panza, un dolor de cabeza, ¿no? Que tienen que ver mucho con las emociones. Claro, diríamos, yo siempre digo que la cantidad de enfermedades que hoy en día estamos teniendo en la sociedad, podríamos decir que es en directa proporción de la locura que estamos viviendo, alejados de nuestro instinto biológico, sería nuestro instinto animal, es esa cuestión biológica instintiva para que vos sobrevivas. Ese intentar adaptarte a la locura puede hacer que tus tejidos tengan más cambios que si uno viviera más naturalmente, dejando fluir ciertas cosas y ciertas cosas que uno le gustaría hacer pero siente que no puede. Entonces, cuando hablamos de emociones, es, por ejemplo, yendo a una cosa concreta, estos síntomas así que son más comunes, ¿por qué en el invierno solemos tener más problemas respiratorios? ¿Y por qué en lo que pasó los últimos 3 años había mucho problema respiratorio dando vueltas? Cuando pensamos en eso decimos, bueno, el aparato respiratorio responde al miedo. ¿Por qué responde al miedo? Así dicho como muy resumidamente. Porque nuestra nariz es el órgano que va a detectar, como hacen los animales, qué es lo que está por venir, que anticipar aquella situación que nos da miedo. De hecho, los animales lo hacen así, ¿no? Usan la nariz para anticipar los peligros. Entonces puede pasar que frente a una sociedad expuesta al mismo miedo, eventualmente mucha gente empieza a tener problemas respiratorios en la nariz, como congestión, rinitis. Es esta constante de, por ejemplo, el frío me enferma, el frío me da miedo, ¿no? Claro. Como desde chicos nos dijeron, ojo con el frío. Entonces así podemos explicar que hay un montón de síntomas que a veces parecen contagiados porque mucha gente los tiene, y yo invito a que pensemos si no es que esa gente que tiene muchos síntomas al mismo tiempo en realidad no está expuesta a las mismas percepciones y activa los mismos programas biológicos o parecidos para hacer frente a ese desafío del sistema. Eso te quería preguntar, más allá de un diagnóstico médico que pueda dar un doctor y decirte, bueno, tenés que tomar esto o tenés que hacer reposo, bueno, lo que puede decir un médico, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja lo emocional, en la psiquis, como decías vos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que, no sé, quizás pasarla mejor, ¿no? Claro, en principio nosotros hacemos un montón de cosas en automático que no nos damos cuenta que nos hacen mal, ¿no? Pero cuando aparece un síntoma, tenemos una oportunidad de decir, a ver qué es lo que me está pasando que a mi animalito interno, como lo llamo yo, no le estaría gustando o está incómodo. Entonces cualquier síntoma es una oportunidad para conocernos. Y a partir de ahí, además de cumplir con el tratamiento que uno lo ayuda, cualquier tratamiento, ya sea de la medicina oficial o cualquier medicina complementaria, o como la querramos llamar, sería útil saber qué es eso que nos está molestando, porque tal vez haciendo algún cambio, que puede ser un cambio concreto o un cambio en mi creencia, puede ayudar a que ese síntoma dure menos o desaparezca antes o no vuelvas a recaer. Entonces siempre tu cuerpo puede ser usado para vos como una herramienta de autoconocimiento, de honestidad brutal. Por eso siempre digo yo que no hace falta que uno crea en esto que yo estoy diciendo, y mismo la gente que va a ir al curso, yo siempre digo, no me crean, es que lo tienen que comprobar. Porque si uno se da cuenta y comprueba que lo que nos está pasando crónicamente tiene que ver con circunstancias que estamos viviendo,
tenemos que tener la disposición y la oportunidad de cambiar algo. Hay gente que no puede o que no quiere. Entonces también es estar dispuesto a bucear en esos dolores o en esas cosas guardadas o en esas situaciones de tu vida que te parece que tenés que cambiar y no sabes cómo. Entonces todo un nuevo modelo de entender que la enfermedad es otra cosa y que es la respuesta, yo diría, a vivir en una especie de incongruencia, de no estar viviendo con lo que pensás, sentís y querés hacer, ¿no? Un poco viene por ahí la cosa. Separar mente y cuerpo es imposible, ¿verdad? En Es esto. totalmente, sí, totalmente. Totalmente Bien. imposible porque somos un ser único. Es más, la mente y el cuerpo de cada persona es única. Más allá de que tenemos los mismos tejidos y tu estómago responde igual que el mío. O sea, pero no sé a qué situación de tu vida responde tu estómago y a qué situación de mi vida responde mi estómago. Y esa sería la manera terapéutica de ayudar a la persona a que, no que yo le diga, que ella reconozca y que se dé cuenta, ayudada por un acompañamiento, de cuáles son las cosas que debería o cambiar o, como primer paso, salirse del miedo y dejar de decir que su enfermedad es por error o porque se rompió su tejido o porque esa célula dejó de funcionar porque sí o por mala suerte. Entonces, siempre la enfermedad es una oportunidad para entender qué es lo que te llevó ahí, para tratar de hacer algo diferente la próxima vez o cambiar algo en tu vida cotidiana que te ayude a aliviar. Y eso a veces requiere un trabajo, ¿no? De parte de la persona, que puede llevarle mucho tiempo y mucho bucear en sus dolores previos. A veces no es sencillo, pero es... Y a veces hay gente que dentro del sistema oficial claramente le va bien. Muchos de nosotros nos fue bien con un montón de cosas. Pero este modelo ayuda a salir del miedo y a encontrar alternativas terapéuticas y también a hacer que ese tratamiento médico oficial llegue a mejor puerto y de mejores resultados. Bien. Y la clave es salirse del miedo, ¿no? La clave es salirse del miedo porque en el miedo uno toma decisiones muchas veces equivocadas. Bien, Martela, el taller es sobre el origen de las enfermedades, es el 18 de junio de 9 a 16 horas en el Centro Cultural Alfa y Beta. ¿Cómo pueden acceder a las entradas? Las entradas pueden acceder, ya mismo les digo, en livecinema.com.uy o por WhatsApp al 099-263-940. Bien, perfecto. Nosotros lo estamos compartiendo también en pantalla, así la gente puede ir a tu taller y bueno, un placer hablar con vos. Igualmente, gracias por la invitación y los quiero ver ahí para que todos seamos parte del nuevo paradigma en salud y salir del miedo y aprender de nuestro cuerpo. Ese manual de instrucciones que no te lo dieron cuando naciste, ¿no? De cómo funciona tu organismo. Uno Eso es lo que yo les quiero contar. Va recorriendo el camino y se va conociendo, pero está bueno también conocerse internamente y bueno, y eso, empezar a pensar un poco en las emociones y un poco lo que pasa por la cabeza y uno lo que piensa y detenerse también y no estar todo el tiempo corriendo en esta sociedad que nos tiene tan todo el tiempo alarmados y pensando en otras cosas y no en uno mismo. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Buen día para todos.